Carmen Lucena Rodríguez y vengo de la Universidad de Granada. Voy a comenzar la exposición sobre una comunicación oral llamada Acoso escolar en la adolescencia, una revisión sistemática de la literatura española. En cuanto a la introducción, podemos decir que el acoso escolar es un tema social de gran interés que ha dado lugar a un flujo continuo de investigación internacional. El acoso también ha ido ganando atención gradualmente en los medios de comunicación, los contextos educativos y las administraciones públicas. González y Sousa, como principales autores, afirman que en la actualidad ha aumentado las noticias en estos medios de comunicación anteriormente comentados sobre casos de acoso escolar o bullying debido a que cada vez se denuncia más y posiblemente se le esté dando la importancia que merece y que existen cifras que podrían alarmar a la sociedad. Es decir, que ahora se está visualizando, ¿no? Para Gairín y otros, señalan que se considera acoso escolar, ¿no? Hemos visto conveniente decir que es acoso escolar cuando afecta al normal comportamiento de la víctima y o de la clase, tanto fuera como dentro del centro educativo. Las conductas que causan sufrimiento a las personas son variadas e incluyen insultos, motes o apodos, emboscadas, hacer el vacío, maltratar, es decir, etcétera, ¿no? Conductas de maltrato verbal, físico o psicológico. Dicho esto, el propósito de esta investigación, el presente artículo, es realizar un análisis de las principales características de la literatura relacionada con el acoso escolar y la adolescencia. Es decir, encontrar artículos de investigación que traten sobre el acoso escolar y la adolescencia en una base de datos como es Web of Science. En cuanto al método, se ha llevado a cabo una revisión sistemática, como ya hemos adelantado, de la literatura en el contexto español, en la base de datos Web of Science. Como ecuación de búsqueda utilizamos las palabras clave bullying, violencia, school y adolescente. Como filtro, en total encontramos unos 304 resultados. A partir de aquí, de estos resultados, hicimos un filtro de búsqueda y expusimos una serie de criterios de exclusión y exclusión. En cuanto a los dominios de investigación, utilizamos el dominio Social Science. En la base de datos utilizamos la colección principal de Web of Science. Como tipo de documento, simplemente incluimos en nuestra revisión los artículos. Los países y regiones, España, nos centramos en el país España y tras una lectura exhaustiva, finalmente de esos 304 fuimos depurando hasta quedarnos con 18 artículos en total de análisis. Como resultado, por un lado, dividimos nuestros resultados en mapeo bibliográfico, que es analizar las características topográficas. Por un lado, extraemos los principales países, incluyendo España, de producción en la temática. También analizamos la producción científica a lo largo de los años. Observamos un pico de interés en los dos últimos años, 2019 y 2020. Además, observamos cómo el método cuantitativo y a través de encuestas es el método más utilizado en los artículos analizados. Y finalmente, observamos también que existe una gran variedad de los propósitos de estudio de los artículos incluidos en la revisión. Aquí se puede observar una gráfica de la producción científica a lo largo de, en los diferentes países y observamos cómo Estados Unidos es la pionera con casi 100 artículos, ¿no? Y seguidamente es muy curioso cómo le sigue España, pero con tan solo 22. Y así sucesivamente los demás países. Nosotros en esta investigación, como se ha comentado, nos quedamos simplemente con los artículos que son 22 y nos salían de España. Aquí se puede ver una evolución temporal de los artículos analizados en España y vemos que los primeros artículos indexados están en 2006 y finalmente, bueno, la línea va cambiando, ¿no? Progresivamente, pero como en 2019 hay un pico que se mantiene en este año 2020. En cuanto al análisis sistemático, se pueden extraer los puntos claves siguientes. Ciberacoso es estudiado y analizado por 4 artículos de investigación. La prevención del bullying, cómo prevenir el bullying, también es utilizado en los artículos analizados. También la influencia del contexto familiar y los estilos de crianza en el acoso escolar. Y finalmente, las percepciones que tienen del acoso los propios adolescentes, ¿no? Las percepciones del acoso y de las conductas violentas que tienen los propios adolescentes.
Finalmente, como tenemos tan poquito tiempo en la exposición, se verá más concretamente en el capítulo del libro, extraemos unas conclusiones finales. Percibimos cómo, a pesar de ser un ámbito de vital importancia, como hemos visto y como es conocido, no está siendo explotado en cuanto a investigación se refiere. Es decir, en la indexado en la base de datos Web of Science hay poca cantidad de artículos desde 2006, que son los primeros registros, hasta 2020. Además, se pone de manifiesto con ello la necesidad de una mayor producción científica en España, puesto que cuanto más se investigue y más investigación haya sobre esto, antes podremos parar el acoso escolar o el bullying. Esto es todo. Muchísimas gracias por la atención.